Esta semana se celebra el Día de la Educación Financiera y con motivo de ello vamos a intentar poner nuestro pequeño granito de arena de la mano de Fan Society. Estaba reflexionando yo sobre cómo, de qué manera y en qué nivel estamos en materia de educación financiera y he llegado a la conclusión de que aprendemos a base de crisis, desgraciadamente. Cuando la crisis de Lehman Brothers en el año 2008 se hicieron populares entre nosotros algunos términos como por ejemplo las hipotecas subprime, nos dimos cuenta de que los bancos estaban en el corazón de la economía real o desgraciadamente la prima de riesgo se convirtió en alguien más de la familia. Ahora, con esta crisis del coronavirus, pues desgraciadamente también nos hemos visto obligados a aprender de finanzas, de economía. Por ejemplo, los ERTES, los expedientes de regulación de empleo temporal, ya todo el mundo se sabe la normativa. O en materia de inversión y de ahorro, parece que son habituales términos como los ETFs, la gestión indexada, la gestión activa, o el ESG, o la dispersión también de activos y de regiones. Bueno, pues desde aquí vamos a poner nuestro pequeño granito de arena y lo vamos a hacer con 4 gestoras internacionales de primera fila, con Fidelity Internacional, con M&G Investment, con Capital Group y también con Amundi Asset Management. Pero sin más, entramos en materia y os presento ya a los invitados que me van a acompañar. Pilar García Germán, Fidelity Internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Susana? Muchas gracias por invitarnos. Nos acompaña también Nicolo Carpaneda de M&G Investment. Nicolo, ¿cómo va todo? Buenos días, Susana. Buenos días a todos. Encantado de estar aquí. Nos acompaña Álvaro Fernández Arrieta, Capital Group. Hacía mucho que no te veía. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días, muchas gracias. Y Raúl Fernández, Amundi Asset Management. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Fenomenal. Bueno, vamos a entrar en materia porque lo importante es avanzar y, como digo yo, pues poner nuestro pequeño peldaño, nuestros pequeños ladrillos para aumentar y para sensibilizar en educación financiera. Antes de nada, una pregunta que lanzo a todos. ¿Hay un antes y un después del COVID-19 en materia de educación financiera? Y empiezo contigo, Pilar. Bueno, a ver, yo no hablaría tanto de un antes y un después, quizás sí que hablaría de un incremento en cuanto a la importancia de la educación financiera. Porque, bueno, pues en España llevamos ya muchos años trabajando en todo lo que es la educación, la formación, la planificación. En el año 2008 ya, bueno, pues tanto el Banco de España como la CNMV están lanzando módulos de formación y es algo que está creciendo y lo está haciendo muy bien en estos últimos años, pero sí que es verdad y es una realidad que desgraciadamente la situación de la pandemia deja una situación más difícil, habrá, bueno, pues una mayor crisis, habrá un paro más elevado, unos sueldos más bajos, unos tipos de interés que se quedarán bajos más tiempo, con lo cual la capacidad de ahorro que teníamos hasta ahora ya era difícil, pues imaginaros ahora con una base más baja que tenemos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues va a ser un esfuerzo mayor que el que estábamos haciendo hasta ahora, que hay que hacer en educación financiera y desde luego sí que es importantísimo. Bueno, Nicolo. hablando de un antes y de un después con el COVID, es interesante utilizar un instrumento como Google Trends, que es accesible y gratuito, y si ponemos palabras como mercados financieros, inversiones o financial markets, se puede notar que en marzo-abril, en el pico de la incertidumbre, había un pico de interés. La idea es que el inversor privado, el cliente final, el apasionado de mercados en el confinamiento tenía miedo para sus ahorros, quería descubrir un poquito más sobre la recesión, estuvo estudiando lo que pasaba en los mercados financieros con más tiempo y sobre todo más acceso a pantalla, tecnología, datos y informaciones. Entonces, lo que yo pienso es que un después del COVID es un inversor individual o un cliente final de los asesores financieros que está buscando más claridad, que entiende un poquito más de mercados financieros, nada más porque ha tenido más tiempo y gana de seguirlos de cerca.
Desde luego todas las crisis lo que hacen es acelerar cosas y en este caso pues creo que no va a ser diferente. Lo que también creo es que no va a ser algo inmediato, porque todavía nos queda mucho por hacer, ¿eh? Partimos de un nivel relativamente bajo. Ya tras la crisis de 2008 se vio que había una relación directa entre la educación financiera y la desaceleración del PIB que tuvieron los países, es decir, países con conocimientos financieros más altos tuvieron caídas del PIB de alrededor del 3 o del 4%, y no hablamos simplemente de Alemania, hablamos de países como Reino Unido, Suecia, Dinamarca o Países Bajos, mientras que países con puntuaciones inferiores, entre los que nos encontramos, pues tuvieron caídas del PIB cercanas al 9 o 10%, ¿no? Y además hay otra cosa importante, los países con mayor educación financiera tienen una tasa de ahorro mayor, con lo cual ahí también tenemos mucho donde mejorar. Y el problema es que tenemos mucho donde mejorar no solo en la gente que ya tiene ahorros, sino en las generaciones venideras, porque en el último informe PISA, que se hizo entre niños de 13 y 15 años, se cogieron 15 países de la OCDE y nosotros ocupábamos el puesto número 10, con países muy importantes por delante, y detrás nuestro estaba Lituania, Eslovaquia, Chile, Perú y Brasil. Con lo cual, esperemos que haya un después del COVID. Creo que no va a ser rápido, pero sí que creo que hay una cosa que nos va a ayudar bastante, que es la parte de la tecnología. Raúl. Y a ver, nosotros pensamos que hay sobre todo un después, y un después en muchas cosas, ¿no? En cómo trabajamos, cómo vamos al médico, cómo los niños van al colegio, y por supuesto eso arrastra cómo nos relacionamos con nuestro banco. Estamos hablando que la figura o la comunicación con nuestro financiero ya no son los canutos o las maneras habituales que lo hacíamos anteriormente, o cómo vamos a la sucursal, o cómo vamos con nuestros ahorros, la manera en la que pagamos, todo eso sin duda ha cambiado. Y en esa escena ha entrado a coger más protagonismo pues conceptos que a lo mejor teníamos más lejanos, que sabíamos que estábamos ahí, pero no hemos investigado, cosas como son las fintech, el big data y demás, pues pues nos estamos interesando más, estamos investigando, y todo ello yo creo que con esto subrayaría, para dejar claro que la planificación financiera, si cabe, va a coger un protagonismo bastante más importante del que ya tenía entre nosotros. Bueno, yo estoy totalmente convencida de que la industria de gestión de activos va a salir reforzada, el tema de la planificación financiera también, y el asesor financiero también va a cobrar un papel relevante. Pero aquí hay muchos jugadores en esta industria de la gestión de activos, pensando en el regulador, en la propia industria, en el ciudadano, en la universidad, en la administración. ¿Qué es lo que puede aportar cada uno de ellos, de estos elementos, para intentar fomentar la educación financiera, para que vayamos un poquito más deprisa? Arranco contigo, Nico. Sí, yo diría que el ciudadano, o desde el punto de vista del asesor financiero, el cliente final, tiene que tomar mucha más responsabilidad que en el pasado. O sea, si antes había una excusa que era difícil, caro, costaba demasiado tiempo accesar información financiera, planificar para la propia familia, faltaba el conocimiento, estas excusas no existen más. Estamos en un mundo donde hay más acceso a los datos y donde efectivamente hay que invertir como ciudadano un poquito más de tiempo, se educando los propios familiares, hijos, se educándose uno mismo para entender cuál es el mejor perfil de riesgo, cuáles son los objetivos de inversión y de ahorro a largo plazo, y efectivamente de esta manera, siendo un poquito más preparados, hay o se puede generar, construir una discusión, una charla con un propio asesor financiero, o buscárselo haciendo preguntas difíciles para que al final de este proceso de diálogo se salga con un buen o mejor plan de ahorro o de inversión. ¿Qué más pueden hacer cada uno de los protagonistas en materia de educación financiera? Álvaro, tu turno. Sí, la verdad es que, Susana, de los cuatro actores de los que hablabas, yo creo que yo me voy a centrar en dos. Y el primero es la industria. Tendemos a tirar balones fuera, pero yo creo que la industria tenemos un papel muy importante. Tenemos un papel muy importante en inculcar el concepto de largo plazo para los clientes, ¿no? No ya para los asesores que lo tienen, sino para los clientes. Y eliminar nosotros mismos el ruido cortoplacista. ¿Cuántas veces hacemos eventos, hacemos informes, participamos en conferencias en los que lo que se trata es de dar cuál es nuestra visión
para los siguientes 6 meses, 12 meses y tratar de adivinar cuál es el activo que mejor lo va a hacer en tan corto plazo de tiempo. Ahí tenemos una responsabilidad importante en inculcar a la gente el concepto de largo plazo. Y segundo, el gobierno. Yo me centraría también en el gobierno. Ya a nivel europeo, con la implantación de MiFID, con sus luces y sus sombras, se ha incrementado la transparencia, pero me centraría en el gobierno sobre todo en dos cosas. Una, en dar mensajes realistas y dos, en la educación financiera en colegios y universidades. Uno, dar mensajes realistas sobre la necesidad de ahorro de los españoles. No hay dinero para pagar las pensiones y hay que decirlo para que todo el mundo sea consciente de que necesitamos ahorrar para el futuro. Y dos, la parte de los colegios, la parte de educación financiera, establecer un contenido coherente y estructurado durante todo el ciclo educativo. España es el país que en general dedica más horas a la jornada escolar y de los que menos a la parte de educación financiera. En aquellos itinerarios en los que lo hay, es una asignatura no obligatoria, mientras que tienes otros países en los que es una asignatura totalmente obligatoria. Y ahí, hablando de educación financiera en los colegios, quiero romper una lanza y mencionar a la Fundación María Jesús Soto, que lleva desde mucho tiempo haciendo un trabajo enorme en este sentido. Raúl. Sí, a ver, a mí me gustaría hacer un punto sobre la industria. Yo creo que MiFID II ha supuesto un revulsivo, ¿vale? Al exigir la acreditación y titulización a los asesores financieros, pues para asegurarnos que el cliente final pues se le ofrece el producto más adecuado, idóneo en base a su perfil. Y en ese sentido, yo creo que a 3 niveles se están haciendo esfuerzos bastante reseñables. Por un lado, las entidades financieras pues están trabajando mucho para formar a sus redes, proteger al usuario y por extensión su reputación. Las entidades financieras como nosotros, como las que estamos aquí, estamos yendo muy de la mano con ellos, colaborando precisamente para que esa formación sea una realidad, también junto con EFPA o CFA. Y a un tercer nivel, pues entidades como es Inverco, Spainshift o los propios medios de comunicación, estamos todos juntos para asegurar que toda esa información llega y se hace extensible y entendible a todos los inversores retail. Bueno, fíjate ahora que hablabais de lo que puede hacer la industria y hablaba Álvaro de María Jesús Soto. Me han llegado unos libros a casa muy didácticos, muy fáciles, en los que incluso menciona qué pasaría en un país si nadie trabajara. O bueno, cómo elaborar un presupuesto o cómo fomentar el espíritu emprendedor de una manera muy sencilla, muy didáctica, muy atractiva y muy pegada a la realidad, a nuestro día a día. Pilar, cada uno de estos integrantes protagonistas, ¿tú qué perspectivas, qué puedes añadir? Bueno, a ver, hemos hablado de los clientes, hemos hablado del gobierno, de la importancia de las instituciones, pero lo que es una realidad es que el desarrollo y la ejecución del plan, si no vamos todos los actores de la mano, es imposible. Con lo cual, yo creo que aquí lo importante es ir todos en uno y concienciar a la sociedad. Tenemos que conseguir, lo decía Álvaro, empezando con el colegio, tenemos que conseguir un nivel mínimo de cultura financiera para España. Yo creo que es casi una responsabilidad individual que tenemos todos, o sea, lo tenemos que hacer a nivel individual, lo tenemos que hacer a nivel institución, ¿no? ¿Qué se puede hacer por mejorar? Bueno, pues comentaba al principio que en estos años se está llegando a una serie de acuerdos de instituciones y de entidades con el Banco de España y con la CNMV, única y exclusivamente se pide un acuerdo de colaboración, un convenio, donde tú firmas y declaras que quieres ayudar en este sentido y que básicamente a nivel general son empresas que, bueno, sin ningún tipo de ánimo de lucro, por supuesto, y que se comprometen a dar algo de formación en materia o bien de educación financiera o incluso también en materia de investigación, que también es muy interesante toda la parte de atrás para llegar a toda esta temática. Habéis mencionado el tema de la tecnología y la verdad es que la tecnología se ha convertido en un auténtico aliado en esta crisis del COVID-19 porque la utilizamos para todo, para trabajar, para ahora conectarnos y estar yo con vosotros en tiempo real, aunque cada uno esté en su oficina o incluso en su casa. Utilizamos la tecnología pues para el ocio, para los chicos, como decía antes Raúl, educarles. La tecnología, ¿qué papel ha jugado y qué papel va a jugar a partir de ahora en materia de educación financiera? Y empiezo contigo, Álvaro.
Efectivamente, Susana, la tecnología es clave, o sea, la palabra es clave. La tecnología acelera y facilita el acceso a la información. El acceso a la información tanto de gestora con el asesor o con el banquero, como del asesor banquero con su cliente. Incluso a nivel también gestora con el cliente. A nivel gestora con el asesor, ya hemos visto, se ha multiplicado la información. Hemos asistido a numerosos webinars, vídeos, informes durante todo este periodo. Se incrementa la eficiencia de manera bidireccional, es decir, las gestoras llegan a más asesores, se incrementa la capilaridad y los asesores tienen acceso mucho más fácil a toda la información de muchas gestoras. Se reduce además el coste, no ya solo por el simple hecho de reducir los viajes, sino y no asistir a un evento o a otro evento, sino por el tiempo que se dedica, que es mucho más efectivo, y además las gestoras incrementamos las herramientas formativas online. A nivel asesor o banquero con el cliente, pues en términos parecidos de eficiencia y coste, el asesor va a tener más contenido de calidad que compartir, pero ojo, un tema importante para los asesores que nos ven. El asesor ahí es clave, se tiene que convertir en un filtro para ver qué contenido de calidad ofrece a su cliente. Y por último, el apartado gestora-cliente final. Hay que adaptar el mensaje, pero ahí hablabas tú el otro día de la web de capitalideas.es, que es una website, una newsletter con contenido educativo, no comercial, de la gestora activa más grande de la industria, en español, corto, sencillo, entendible, de actualidad y gratis. Y eso es posible gracias a la tecnología. Raúl. Sí, a ver, está claro que hay muchísimas más luces que sombras cuando hablamos de la tecnología, ¿no? En este contexto. Yo, como estoy seguro que mis compañeros van a hablar todos de luces, a mí me gustaría extraer algún mensaje para ponernos las pilas, ¿no? Un mensaje de alerta. Nosotros estamos manejando un informe elaborado, un análisis elaborado por Pricewaterhouse, donde aparece que si miramos a los millennials, solo 1 de cada 3 utiliza la figura del asesor financiero pues para tomar decisiones de inversión. Y lo cual, pues hombre, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido y al mismo tiempo yo creo que nos está diciendo muchas cosas. Al final, el medio natural de los millennials es claramente Internet y todo lo que tenga que ver con redes sociales, todo lo que sean aplicaciones móviles, temas de robo-advisors o fintech están mucho más acostumbrados a utilizarlo, incluyendo, si quieres, todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, yo lo que me gustaría destacar es que esto hay que cogerlo como una señal de alerta de que nos tenemos que poner las pilas y en ese sentido, pues seguir trabajando en la dirección para que el asesor financiero, la industria en general, siga teniendo el protagonismo que afortunadamente a día de hoy yo pienso que tenemos. No se puede hablar de tecnologías y millennials y al revés, ¿no? Porque los principales que van a estar utilizando toda la parte de tecnología, como estábamos hablando, es la gente más joven. Yo sí que creo que es una generación que tiene un reto por delante muy importante. No nos olvidemos que es una generación más joven, es una generación que la mayoría de ellos son mileuristas o con unos sueldos más bajos. Es una generación que tiene mucha incertidumbre laboral, desgraciadamente, y más que la va a tener. Es una generación también que se junta un poco con el tema de la longevidad, ¿no? Donde antes, bueno, pues vivíamos hasta los 65, 70 años en el mejor de los casos. Ahora sabemos que eso ha crecido y estamos hablando de edades de 90 a 93 años, lo cual eso también es un coste que hay que tener en cuenta y además sumarle que tenemos un público de pensiones que va a dar para lo que va a dar. Con lo cual, bueno, pues una generación que lo tiene complicado y que tendrá que complementar sí o sí con, bueno, pues con un sistema pues privado que le ayude a complementar el día de mañana. Yo quiero dar la siguiente clave a la pregunta. Tradicionalmente, el asesor financiero en España y en otros países de Europa y del mundo utilizaba la relación con su cliente final para tomar un café una vez al mes, dependiendo del tamaño del cliente, ¿no? Una vez cada 3 meses o 6, o un almuerzo, o una cena. Y eran sesiones largas y distribuidas en el tiempo, donde típicamente se hablaba de psicología familiar, planificación financiera, y creo que había, y si todavía pasan estas cosas, hay poco enfoque en contenidos de mercado, interpretación de los eventos económicos y entonces cómo cambiar dinámicamente el plan financiero, la planificación para el futuro. La tecnología y la educación financiera hoy permiten un cambio de velocidad increíble. Como ha dicho Álvaro antes, yo diría que aquí hay un medio de comunicación que aumenta la frecuencia con la que el asesor puede hablar con el cliente, que
permite de dialogar diariamente y con poca inversión de tiempo muchas veces. Pero hay un problema. La tecnología está dando acceso al cliente o al cliente acceso al asesor y se da acceso a la información financiera, a datos. Pero la tecnología misma, todavía por lo menos, no genera contenido. No es la tecnología que interpreta lo que pasa en los mercados financieros. No es la tecnología que interpreta las necesidades de la familia, del cliente individual o del ciudadano. Entonces aquí la tecnología es un medio ya increíble para distribuir información, pero el contenido, la interpretación tiene que venir de un asesor financiero mejor formado y que de más cerca se dedica a interpretar datos y eventos para el cliente final. Bueno, la tecnología es clave, pero también es muy importante conocer lo que llamamos como finanzas conductuales. ¿Qué nos está enseñando esta crisis y qué más podemos aportar de cara a futuro, Raúl, en materia de finanzas y de conocimiento del comportamiento en momentos de pánico, de pasión, de emoción? Sí, sí, efectivamente, cuando hablamos de finanzas conductuales o economía del comportamiento, efectivamente, hay que mezclar un poco cómo los seres humanos, pues bueno, mezclamos las emociones, ¿no? A la hora de tomar decisiones que probablemente, estando en frío, pues parecen un poco irracionales. Y yo creo que lo que hemos asistido durante los últimos meses, particularmente en marzo, pues una vez más nos pone encima de la mesa pues la falta de racionalidad ante escenarios un poco tensos, o dicho de otra manera, el sobrepeso que tienen las emociones en la toma de decisiones. Yo creo que aquí es curioso y seguro que ahora alguno de mis compañeros lo complementa. Todos, yo creo que de saque, de inicio, sabemos bueno, que las decisiones no se toman en caliente, ¿no? Y es más, venimos de arrastrar situaciones muy parecidas, tampoco desafortunadamente muy lejanas en el tiempo. Sin embargo, una vez más, si miramos a los flujos, un poco de hacia dónde han ido los movimientos de activos más con riesgo, activos con menos, y luego el comportamiento, cómo han recuperado, pues desafortunadamente vemos que las finanzas conductuales o que las emociones siguen pesando mucho a la hora de nuestra toma de decisiones financieras. Pilar, yo sé que en tu casa habéis elaborado un informe y esto lo tenéis muy estudiado, bueno, como toda la industria, pero tenías algunos datos y algunos ejemplos interesantes. Sí, la verdad es que desde Fidelity le damos muchísima importancia a todo esto de las finanzas conductuales, ¿no? Que no deja de ser otra cosa más allá que analizar un poco el comportamiento humano a la hora de tomar decisiones, ¿no? Que lo decía Raúl, que es un poco qué emociones tenemos cada uno a la hora de tomar decisiones, más allá de justificar las inversiones con unas variables o con otras. Está demostradísimo que el ser humano es el único que es capaz de caer 1, 2, 3 y hasta 1000 veces en el mismo error de forma sistemática, con lo cual lo que nos dan las finanzas conductuales es una forma de analizarnos a nosotros mismos. Cada uno tendrá distintas formas de comportamientos o sesgos conductuales, que es como se llama de forma correcta, y así luego poder evitar esos errores sistemáticos. Simplemente 2 ejemplos muy rápidos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el sesgo que ocurre mucho en la población española, que es, por ejemplo, el sesgo de efecto rebaño. ¿Esto qué es? Pues que generalmente el inversor español tiende a mirar mucho qué hace el de al lado. Es decir, en vez de estar mirando, oye, yo por qué invierto, qué horizonte temporal tengo, qué nivel de riesgo puedo asumir, no, oye, es que como el vecino, el primo, el tío me ha dicho que le está yendo muy bien una inversión y nos da pánico equivocarnos en soledad, preferimos en general hacer lo que hace la masa. Esto es un error muy habitual y simplemente lo que hay que hacer es darse cuenta que lo solemos hacer y empezar a evitarlo y no seguir al de al lado, porque además generalmente el de al lado te tiende a decir lo que le ha funcionado cuando le ha ido bien. En ese momento es cuando el mercado pues tiende a caer. Otro sesgo muy rápido, el sesgo de la familiaridad, ¿no? ¿Cuánta gente tiende a invertir porque conoce más un mercado que otro? En el 2008 el 70% de los españoles estaban invertidos en renta variable española o como mucho europea. ¿Qué ha pasado del básico de la diversificación? ¿No será mucho mejor acudir a un asesor y que nos cuente, ¿no?, un poco las ventajas de estar en un país o estar en otro? No, preferimos estar en lo que conocemos,
que principalmente, bueno, pues el mercado español, el gobierno, la prima de riesgo, etcétera, pero hay que alejarse de esos miedos y dejarse asesorar y sobre todo saber uno mismo, gracias a estos sesgos, cuáles son un poco los problemas que tendemos a generar cada uno. Yo creo que además de esas sugerencias muy puntuales y muy correctas, aquí si entendemos que somos humanos y tenemos miedos y emociones, la clave para salir de estos problemas, además de entenderlos, es tener un proceso estable de inversión. Si ha comentado Pilar que hay problemas de pánico y de familiaridad con un país, por ejemplo, aquí hay que entender cuándo volver adentro de mercados financieros donde el resto de los inversores vende por un tema de pánico o por falta de familiaridad. Por ejemplo, marzo-abril, en el pico de la recesión de este año 2020, hay un mercado que típicamente llama la noción de riesgo, que es el mercado high yield de la renta fija. Y me refiero al mercado americano, que es el más grande del mundo relativo en la renta fija high yield o alto riesgo. Llegó a compensar o a ofrecer una rentabilidad del 10.9% porque los precios estaban en caída libre negativa hacia abajo. Aquí sabemos históricamente que cuando la rentabilidad o los diferenciales superan el 10%, siempre ha sido un momento histórico para entrar adentro del mercado. Así que el proceso de inversión estable, conociendo límites de entrada y de salida, podrían ayudarnos a tener más éxito con nuestros clientes o nosotros mismos inversores individuales adentro de este problema. Sí, el tema de las finanzas conductuales lo que hace es más bien pues ayudar a explicar qué es lo que ha pasado en los mercados. Es lo que decía Pilar, el efecto rebaño, el efecto manada, es que al final uno se siente más seguro cuando hace lo mismo que los demás, aunque sea irracional. Y además no tenemos que olvidar que el dolor de las pérdidas es mayor que la alegría que producen las ganancias. La finanza conductual está bien para entender lo que pasa, pero no para tomar decisiones. Para tomar decisiones es donde la educación financiera, que es de lo que estábamos hablando, juega un papel fundamental. Hay que establecer un objetivo, para qué invierto y a qué plazo. Y segundo, hay que construir una cartera sólida. Lo importante no es cuándo invierto, sino lo importante es en qué invierto. Y aquí, en esas dos patas, es donde los asesores juegan un papel fundamental. Y otra parte importante es mantenerse invertido. Si no, nos va a llevar a errores. Es decir, hay que entender que las caídas en los mercados es algo normal. Caídas en el mercado de un 10% se producen prácticamente una vez al año. Caídas en el mercado del 15% se producen una vez cada 3 o 4 años. Es algo inherente a los mercados. Si cogemos los datos, por ejemplo, de los últimos 10 años de la renta variable global, del índice MSCI World, un cliente que hubiera invertido $1.000 a día de hoy tendría 2.000, es decir, habría duplicado su dinero sin hacer nada, simplemente estando invertido. Y mira que ha habido razones durante estos años para no estar invertido. Acordaros de la caída del petróleo en 2014, de la subida de tipos de la Fed en el 15, del Brexit y Trump en el 16, la guerra comercial, ahora el coronavirus, con lo cual ha habido muchas razones para haber salido del mercado. ¿Qué es lo que pasa cuando te sales del mercado? Esos $1.000 de ganancia, si un inversor se hubiera perdido los 10 mejores días, que suelen pasar después de grandes caídas, se reduciría a la mitad. Es decir, entre 1.000 y 2.000 tendría 500. Y si se hubiera perdido los 20 mejores días, eso se habría reducido en un 80%. Con lo cual es importantísimo no seguir al rebaño, establecer tus objetivos y hacer que se cumplan. Bueno, me interesa también que me digáis por qué nos interesa a todos. Entiendo que a la industria, a la sociedad, al cliente final, al gobierno, el tener una mayor cultura financiera. ¿Qué es lo que lleva consigo? Porque yo entiendo que a más cultura financiera, pues todos seleccionamos mejor, tenemos más rentabilidad, pero ¿por qué? ¿Qué argumentos y qué va a suponer? Pilar. Bueno, yo creo que la educación en general, especialmente, bueno, la financiera, pero la educación, la formación, lo que te está dando es, pues claramente, mayor libertad de actuación, ¿no? El que no sabe está abocado a, pues, lo que le digan, a que te coloquen un producto que a lo mejor no encaja con tu perfil de riesgo, a un nivel de tarifas que no quieres pagar, pero bueno, pues que como no sabes, no tienes otra que quedarte ahí, ¿no? En cambio, el que sabe un poquito o mucho ya sabe, bueno, pues por dónde puede tirar, cómo lo puede hacer, etcétera. Yo creo que en nuestro día a día, si nos paramos a pensarlo,
prácticamente todas las decisiones que tomamos tienen un impacto económico. Da igual que lo mires por el lado personal, que lo mires por el lado laboral, ¿no? Por el lado personal, bueno, pues cuando terminas la carrera y decides, oye, pues a lo mejor montar un proyecto en común con una persona, pues si te compras una casa, si alquilas, qué haces, oye, todo tiene un impacto, ¿no? En la parte laboral lo mismo, terminas la carrera y a lo mejor estás pensando en seguir estudiando, seguir formándote, o a lo mejor lo que quieres es seguir trabajando, dejar la parte de la formación, y vuelvo a lo mismo, es que todo tiene un impacto económico, con lo cual cuanto más sepas, vuelvo a lo mismo, más libertad de movimiento, más autonomía en tu día a día y más vas a saber mejor lo que quieres hacer. Yo creo que más educación financiera puede ayudar a reducir los riesgos que se puedan capturar en el mercado. Dos o tres ejemplos, por ejemplo, conociendo el entorno macroeconómico de los países emergentes, y en detalle me acuerdo de Argentina, que en los últimos 15, 20 años tuvo varios episodios de defaults, se podían evitar compras de bonos en Argentina en específico, en países problemáticos donde al final el inversor, el consumidor ha perdido. En un contexto como donde, en el que estamos, tipos de interés negativos son idealmente y en promedio un problema para los bancos que viven solamente de préstamos, porque el margen de interés es equivalente casi a cero, y sabiendo cómo interactúan las dinámicas se podrían evitar sectores como el sector de bancos y financiero, que no ha hecho muy bien dependiendo de los mercados, pero hablando de Europa, en el 2020 se hubiera podido evitar una inversión en un sector en la renta variable que no ha funcionado. Último ejemplo que me viene a la cabeza: cuando los bancos centrales aumentan los tipos de interés, hay momentos de mercado en que los bonos de gobierno, que típicamente con duración nos defienden, empiezan a ser un problema. Entonces, educación financiera ayudaría a evitar estos problemas. Yo creo que sin lugar a dudas, el titular es clarísimo para mí. Más educación financiera es igual a más rentabilidad. Y ahí me centraría en dos cosas. Uno, empezar a ahorrar cuanto antes. Y dos, lo que hemos ya comentado antes, invertir a largo plazo. Esas dos cosas, combinadas con la magia del interés compuesto, nos llevan a un éxito seguro y a tener más rentabilidad en el futuro. Y voy a dar un ejemplo real, en este caso es de un fondo nuestro, porque tengo los datos para dar ejemplo, los datos reales. Seguro que cualquiera de las casas que damos aquí tenemos ejemplos parecidos. Hablando de un fondo de renta variable global, de New Perspective, seguro que ya pues, muchos asesores de los que nos están viendo han visto el gráfico de la montañita de lo que supondría haber invertido $10.000 hace 47 años que se lanzó el fondo. Esos $10.000, si hubieran estado invertidos en el índice, a día de hoy serían 437.000. Sin haber hecho nada, estando simplemente invertido de 10.000 a 432.000. Invertidos en el fondo no serían 432.000, serían más de 2 millones de euros, de dólares, ¿vale? Es decir, estamos hablando de 5 veces más. Ese dato nos da, yo creo, tres ejemplos muy importantes de educación financiera. Uno, empezar a ahorrar pronto y dejar al interés compuesto que actúe. Dos, mantenerse invertido, no estar entrando y saliendo. Esos datos que os he dado de $430.000 en el índice, más de 2 millones en el fondo, es habiendo estado invertido, sin hacer nada. Y tres, no quedarse con lo medio, es decir, no quedarse con el índice, que hubieran sido los 430.000, sino saber elegir lo bueno para tu cartera. Eso te supone tener 5 veces más de patrimonio. Yo estoy de acuerdo un poco con el tema de que efectivamente la educación financiera trae más rentabilidad, trae más libertad, pero probablemente yo añadiría una cosa importante, y es que trae más tranquilidad. Más tranquilidad en el sentido de que vas a ser tú el que tenga el control y entiendas dónde has ido. Y esto es importante, primero, y lo enlazo con el tema del efecto manada, ¿no? De las finanzas conductuales. Cuando entremos en una situación un poco tensa, vamos a tener un proceso o una toma de decisiones más fría. Y dos, porque nos permite diversificar mejor nuestras inversiones. O sea, incluso dentro del mundo fondos, pues dependiendo del escenario donde nos movamos, dependiendo de la rentabilidad que quiero aspirar o el riesgo que quiero asumir, pues yo voy a ser capaz de decidir qué tipos de fondos, qué clases de activo son las más idóneas en base a las necesidades de las que tenga que disponer ese dinero. E incluso me va a permitir salir o complementar mi cartera no solo con fondos, me va a permitir estudiar o investigar o valorar la posibilidad de entrar en fondos o como son las ETFs o en productos bueno, pues más específicos, pues bien sean, no lo sé, garantizados, depósitos. Es decir, tener en cuenta o meter en la ecuación todo el abanico de productos que existen disponibles para un inversor final.
Bueno, os voy a pedir que vayáis pensando en un titular, una idea que llevarme en este especial de educación financiera que estamos haciendo. Pero antes, ¿me podéis hablar de los retos? ¿A qué retos se enfrenta la educación financiera en el corto y medio plazo? Voy con M&G, con Nicolo. Sí, un mensaje para los asesores financieros: dedicar tiempo para crecer como profesionales. Eso es el reto que yo veo para este mundo post-COVID. Un otro cambio de paradigma: si antes el cliente final delegaba integralmente al asesor y el asesor buscaba integralmente contenido de mercados con los economistas de su casa, de su empresa, los estrategas de mercado, yo creo que hoy estos bordes son un poquito menos claros. Hemos comentado de la tecnología que permite de informar al cliente, hemos hablado del hecho que se puede transmitir contenido, el cliente encuentra o busca respuestas más rápidas, el asesor tiene que crecer y acercarse un poquito más al experto de su casa de mercados para transmitir mejor contenido a sus clientes. Pues sí, yo creo que retos me centraría en uno a corto plazo y uno a largo plazo. Uno abundando es un poco lo que decía Nico, que a corto plazo es que hay mejorar la información y también la formación de los clientes a todos los niveles. Mejorar la información a todos los niveles, lo hacíamos antes, a nivel gestora, a nivel asesor y a nivel cliente. Va a haber mucha información a partir de ahora con el tema de la tecnología, y cuando hay mucha información eso genera incluso desinformación. La información tiene que ser de calidad y, como decíamos antes, ahí el asesor va a jugar un papel clave sabiendo con quién se informa y qué información de esa calidad le traslada a sus clientes. Es a corto plazo. Y a largo plazo, pues el desafío es tener una sociedad más formada, gente que sea capaz de gestionar sus finanzas de manera eficiente, con la ayuda de un asesor, cuando ya esté lo básico cubierto. Ten en cuenta que siempre tendemos a culpar a los demás de que nuestras finanzas no vayan bien, al gobierno, a los impuestos, a la economía, a los precios, pero nunca empezamos por nosotros mismos. Y sobre todo hay que eliminar la idea esa de que solo los que se dedican a las finanzas son los que tienen que saber de ello. Y ahí, ojo con el tema de la tecnología y las apps. Primero hay que tener cubierto lo básico y luego saber utilizar las apps. Es decir, las apps no sustituyen la educación financiera. Raúl. Sí, a mí me gustaría destacar un poco desde ya, hay que subrayar el modelo de relación entre el banco con sus clientes. Yo creo que claramente desde ya hay que revisar los canales, los canutos de comunicación de nosotros, inversores retails, con nuestros bancos, y deben de ir en una dirección de mucho más transparente, mucho más sistemático. Y bueno, hasta la fecha era más el banco el que nos decía a nosotros, pues bueno, hay esto, hay lo otro. Yo creo que tiene que ser mucho más bidireccional, mucho más fluido y una comunicación bastante más ágil, desde luego en un entorno más digital. Bueno, yo creo que ya está todo más o menos dicho por el lado de mis compañeros. Es fundamental, bueno, pues, ¿no?, los distintos actores del mercado. Yo simplemente puntualizar la importancia de concienciar a la sociedad de la planificación financiera, ¿no? Bueno, nos estamos jugando mucho. Yo creo que nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos. Es fundamental que sepan de qué va todo esto. Y más allá del banquero privado, de los clientes, de los colegios, de las escuelas de negocio, que eso es un básico, que nosotros en nuestro día a día ya también empecemos a hablarlo como un tema normal con nuestros hijos. En mi casa yo tengo niños muy pequeños todavía y tampoco les voy a empezar a hablar de economía, pero sí a lo mejor hablarles de la importancia del dinero, lo difícil que resulta ganarlo, las bondades del ahorro, las diferencias que hay para ahorrar, que si a ti el día de mañana te dan un dinerito porque ha sido tu cumpleaños o tu primera comunión, pues el encanto que eso también tiene a lo mejor ahorrarlo. Bueno, pues empezar desde muy abajo, que también han comentado mis compañeras, y generar ahí un entorno más completo. Bueno, nos queda muy poquito tiempo y ya sabéis que me sale la vena periodística y os voy a pedir un titular. Imaginaros que nos vamos a volver a reunir, espero que sí, dentro de 3-5 años para hacer otro especial de educación financiera. Le damos a la máquina del tiempo, darme un titular, un broche de oro para yo llevarme aquí en el disco duro y recordároslo entonces. Empiezo con Capital Group. Álvaro. Pues sí, Susana, ahí yo creo que ahí el titular sería preocúpese por sus finanzas, no espere a que lo hagan otros, la educación financiera es el primer paso, contar con un buen asesor es el segundo. Sí, yo diría educación financiera, el futuro empieza
hoy? Pilar. Yo diría que la educación financiera está aquí y está aquí para quedarse, con lo cual entre todos tenemos la gran labor de concienciar a la población. ¿Y Nico? Yo diría, digamos, mencionando a nuestro amigo Einstein, que las mejores oportunidades nacen en los periodos más difíciles. Así que ánimo. Bueno, pues ánimo, muchísimas gracias por poner el granito de arena, el ladrillito en esto de fomentar y de sensibilizar en educación financiera a todos, a los que se están conectando, a los que nos están viendo a través de YouTube y a los que a través de Fan Society pues van a poder compartir estos retos, este aporte y bueno, el mundo está cambiando y que porque nosotros que no quede. La verdad es que ha sido un lujo tener a estas 4 gestoras y estos 4 invitados en este encuentro para Fan Society de educación financiera. Fidelity International, Imanji Investment, Capital Group, Amundi Asset Management. Un placer a los 4, 1000 gracias y hasta muy pronto. Un abrazo fuerte, chicos. Saludos. Gracias. Gracias, encantada. Hasta luego.